Va a ser uno de los temas del año aquí en nuestro país. Ha concitado ya la atención internacional solamente el anuncio del cronograma, que en mayo se empiece con esta campaña de concientización, que en julio se empiece a vender marihuana en las farmacias, ha generado a partir del día de ayer, de la confirmación del gobierno, un impacto a nivel internacional y obviamente aquí en nuestro país. Sobre las derivaciones de esta venta de marihuana, sobre cómo puede impactar en los consumidores, en los jóvenes, vamos a consultar a un especialista, la doctora Analía Pereira, es abogada, pero además también ha hecho un posgrado en políticas públicas de drogas, así que le agradecemos su presencia. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bueno, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter para poder plantear alguna inquietud, si es que les surge, allí está la cuenta de Twitter, nosotros la vamos a estar planteando obviamente. Decíamos que ayer se hizo conocido este cronograma, es la última fase de la instrumentación de la ley. Apuntando al derecho, Sí. ¿a partir de ahora ya no tiene marcha atrás? Y no, a no ser que se derogue con una nueva ley, se puede derogar expresamente o tácitamente. La manera tácita vendría a ser una ley que establezca otra cosa que contradice esta ley. Claro. Ahora la ley se aprobó y, como tú decías, ya se está implementando y ya vamos por la última parte. Bien. A ver, voy a apostar al posgrado que tiene en políticas públicas Sí. de drogas. Me parece algo bien interesante Sí. para profundizar. Cuando desde el gobierno, desde el Estado, Sí. se dice, bueno, nosotros tenemos esta realidad, está claro que no lo podemos controlar porque el consumo de marihuana está extendido en la sociedad, Sí. y vamos a participar de ello. ¿Esa señal trasciende? ¿Provoca un aumento en el consumo? Bueno, si nos basamos en los datos que tenemos en Uruguay, tenemos 2 encuestas sobre consumo de drogas. Una de las encuestas es en la población general, es la encuesta nacional de consumo de drogas, que se hace cada 5 años. Después tenemos otra encuesta que está enfocada en estudiantes de enseñanza media. Esa encuesta se hace cada 4 años, la última se hizo en el 2014. En cualquiera de las 2 encuestas, la nacional, tenemos la última en el 2016, en cualquiera de las 2 encuestas el consumo aumentó en la población general y en estudiantes. O sea, basado en los datos, ya veníamos de una tendencia así de aumento, pero en una de esas encuestas vemos una especie de aumento, un salto bastante grande a partir del 2011. Lo que creo que no es coincidencia que en el 2011 es cuando la ley empieza un poco a surgir la discusión, se empieza a escuchar en el Parlamento, en los medios. Creo que no fue casualidad que a partir del 2011 al 2014 pega un salto en los estudiantes de enseñanza media. A ver, entonces veníamos con una tendencia al alza. Sí. Pero a partir de que este tema se hace público y se empieza a hablar de las iniciativas de autocultivo, Sí. porque en aquel momento todavía no se hablaba de esto, pero sí se hablaba del autocultivo, Sí. de la posibilidad de regularizarlo, allí ustedes, o lo que dicen los datos, es que hay un aumento exponencial en el consumo. ¿Y ese aumento exponencial se da en qué franjas etarias? Es decir, Bueno, lo que te decía es que ese aumento, esa diferencia, vamos a decir grande, se ve en la encuesta de los estudiantes de enseñanza media, o sea, adolescentes que van dentro de 12 a 18 años. Ahí vemos que del 2011 al 2014 aumenta del 12 al 17%, cuando desde el 2007 al 2011 había bajado. Entonces, no es casualidad que desde el 2011 al 2014 vemos que se puede decir que de repente los jóvenes ahora se empezaron a animar a decir que consumen y antes no se animaban porque ahora entienden quizás al momento de responder la Claro. encuesta, como era un tema Sí, mucho más tabú, no pero lo decían. sabes que eso no estaba comprobado. Si se hiciera un estudio que se comprobara que los adolescentes ahora sí se animan y antes no, lo admito, pero no está comprobado. Entonces yo tomo los datos fríos, vamos a decir. Con esta base que obviamente es la que manejan ustedes y es la misma que tiene el gobierno, es decir, son los datos oficiales, vamos a decir. Sí, porque estas encuestas son del Observatorio de Drogas. La campaña que se anuncia para mayo, Sí. ¿cómo debería ser? ¿Debería ser enfocada a ese público, a los adolescentes, sobre todo a los que no son mayores de edad, o podría ser eventualmente más abarcativa? Mira, yo entiendo que los adolescentes son población vulnerable. ¿Qué significa esto? Que uno tiene libertad de elegir consumir o no. Es más, en nuestro país el consumo no está prohibido.
No está prohibido en adolescentes, en menores y tampoco está prohibido en grandes. El consumo de drogas ingresa dentro del derecho a la libertad que está consagrado en la Constitución, que significa que cada uno pueda hacer lo que quiera mientras no afecte a un tercero. ¿Qué pasa con los adolescentes? Porque yo entiendo que son población vulnerable porque ellos sí, esa libertad la veo limitada. Sin información no hay una verdadera libertad. Si ahora a los adolescentes se le da la información verdadera, ellos ahí pasan a tener libertad y pueden tomar otro tipo de decisiones. ¿Y qué es la información verdadera? Y, por ejemplo, como me preguntabas, ¿en qué deberías o cómo debería ser esa campaña? Principalmente basada en informar los prejuicios del consumo, las consecuencias del consumo de marihuana. Te cuento que en Uruguay tenemos un trabajo muy bueno de un profesor de la Facultad de Química, Carlos García. Es un trabajo reciente del 2012, donde él desde el lado de la química establece los efectos de consumir marihuana, los divide, por ejemplo, en efectos farmacológicos, toxicológicos, y uno de los efectos es la pérdida de, él habla de la pérdida de la memoria a corto plazo, habla del síndrome motivacional. O sea, estamos hablando de un trabajo uruguayo de un profesional de aquí. Ahora, ¿hay como una percepción entonces, o lo que visualizás vos es que hay una percepción, esto de... Bueno, fumar marihuana en realidad no está mal, o no es malo. ¿Hay como una poca percepción del riesgo de parte de la sociedad? Sí, y principalmente en los jóvenes. Cuando se empieza a discutir la ley, que bueno, se aprueba en el 2013, los jóvenes no tienen, hasta hoy por hoy, porque... O sea, recién ayer dijeron que la campaña va a empezar ahora. Hasta ahora los jóvenes no saben mucho, o sea, no están informados de cómo es la ley, que la ley es para mayores. Entonces el mensaje que a ellos les llega es la marihuana es legal, el Estado la vende. Vos decís que ni siquiera muchos de los adolescentes saben que no van a poder comprar la marihuana en la farmacia. Claro, te aseguro que no. Hay muchos adolescentes que en su mente piensan que para ellos va a ser legal. Y vayamos al tema de la prevención del consumo y de los efectos que tiene el consumo de marihuana. Son efectos que se ven al corto plazo, que dependen de la cantidad del consumo. ¿Es lo mismo fumar un cigarro de marihuana por mes, uno cada 10 días, uno todos los días? ¿Hay mucha diferencia en los efectos? Sí. Hay un tema, ¿no? Cuanto más joven empezás a consumir marihuana o cualquier droga, estás más propenso a tener un uso problemático. ¿A que sea la puerta de entrada? Sí, un uso problemático. Por ejemplo, de marihuana hay uso problemático. O sea, la gente puede llegar a tener un consumo abusivo de marihuana. De repente hoy está eso de que, bueno, la marihuana es una droga blanda, no es como la pasta base, pero se puede llegar a tener un consumo problemático. Es más, hay consumo problemático. En una de las encuestas, la de adolescentes te mostraban un porcentaje de adolescentes que ya tienen consumo problemático con 15, 16 años. ¿Qué es consumo problemático? ¿Cuánto es consumo problemático? El consumo problemático se mide en varias cuestiones. Sí, como varios factores. Claro, varios factores. Tienen que ver con la relación de la persona con la droga, el no poder controlar, el querer dejar y no poder. Cuando pasan a tener problemas, sea en el ámbito del estudio, del trabajo, la familia, problemas legales, o sea, es como mirar todo, ¿no? Claro. Se va a vender cerca, o sea, uno va a poder comprar hasta 40 gramos por mes. Sí. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es lo normal para un consumidor habitual? Y el tema es qué se hace con eso, ¿no? Si realmente va a ser un consumo personal o si la persona lo va a poder usar con otra persona y ahí puede ser que no le alcance. Claro. Eso, ¿cómo se controla? Supuestamente no se va a poder, o no se debería poder. No se debería, pero uno va a la farmacia, se lleva sus 40 gramos y después que salís de la farmacia ya O sea está. que, estoy interpretando tus palabras, estás advirtiendo de alguna manera ante la posible formación de lo que se llama un mercado gris. El mercado gris es aquel que se adquiere por una vía legal
y después se comercializa de una manera que no está permitida. Y no digo que la vayan a vender, pero sí compartir con otras personas. Entonces, puede ser que no les alcance si comparten con otras personas. Ahora, pongamos un consumidor común, habitual, no sé, alguien que consuma recurrentemente marihuana. ¿40 gramos es mucho o es poco? No lo comparte con nadie, es solo para él. Y lo medio, sí, está bien, sería lo normal, sí. Claro, está dentro de la media. ¿Importa mucho el índice de THC? Sí. Es decir, yo le voy a decir con términos populares para que todo el mundo lo entienda, pero el pegue que tenga el cigarro. Bueno, uno de los motivos o los objetivos de la ley de marihuana fue eso, ¿no? Cuidar la salud de los consumidores, poder darle a los consumidores una droga mejor, más sana de la prensada, de lo que viene del narcotráfico. Lo que se conoce como paraguayo. Sí. Entonces, sí tiene que ver el THC en los efectos y sí. Bien. Vamos a seguir hablando. Me interesa también hablar y hacer especial hincapié en la diferenciación entre el consumo de alcohol y el consumo de marihuana, porque alguien podría decir en la casa, bueno, pero ¿y por qué tenemos tantas restricciones al consumo de alcohol, pero lo aceptamos, es legal el consumo de alcohol, y sin embargo con la marihuana parece ser como un tema tabú que muchísima gente, según las encuestas, siguen rechazando la posibilidad de vender marihuana en las farmacias? Entonces, en ese sentido, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre el consumo de alcohol y el consumo de marihuana? En primer lugar, lo que pasa con el alcohol es algo cultural, como vos decías. Las personas lo ven normal. En tu casa, desde chico, se compraba para el almuerzo, para la cena. Eso es algo cultural que cuesta más, ¿no?, que cambie. Lo que sí, ahora se están empezando a tomar medidas con respecto al alcohol, porque el alcohol ocupa el primer lugar de las drogas más consumidas en Uruguay. ¿Y no será porque es legal? Y yo creo que tiene que ver con la cultura, como te decía. El alcohol, por ejemplo, la edad de inicio es de 12 años, la marihuana de 15, en promedio, ¿no? ¿Y el tabaco? Y del tabaco también es alrededor de 15. ¿Siempre se consume antes alcohol que otra droga? El alcohol, cigarro y marihuana son las 3 drogas más consumidas y que también se comienzan a consumir en una edad muy baja. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre el consumidor de alcohol, el que se inicia tempranamente en el alcohol, y el consumidor de marihuana? Bueno, yo no le veo diferencia. Porque cuando un chiquilín tan chico, no 12 años, empieza a consumir alcohol, probablemente consuma marihuana. Y te cuento algo que me pasó recién cuando venía para el canal. Venía hablando con el taxista y bueno, un poco hablando, que me preguntaba qué venía a hacer el canal, le dije que venía a hacer una entrevista, me preguntaba de qué, le conté. Y él me decía que tenía un hijo de 35 años, que a los 14 años había empezado a consumir marihuana con alcohol. Hoy por hoy, con 35 años, él concurre a los grupos de narcóticos anónimos y él me decía, mi hijo sabe que no puede dejar de ir a esos grupos. Y es bien consciente que hoy por hoy no podría ni fumar un cigarrillo de marihuana porque termina en la volqueta. Ahora, si uno cualquiera sale a decir que por un cigarrillo de marihuana terminas en la volqueta, sos un loco. Pero pasa. Pero a mí me lo acaba de decir un papá que vivió la realidad con su hijo, que la vive. Sí, uno lo que estaría tentado a decir es que no todo el que fuma un cigarrillo de marihuana cuando tiene 12 años termina mal, claro. Aunque es verdad que se abre una puerta, sí. Sobre todo a esa temprana edad, para un consumo problemático. Sí. ¿Incide mucho entonces el tema de la iniciación? Sí, seguro. De la edad, no es lo mismo empezar porque, a fumar a los, no sé. Bueno, yo no soy doctora, ¿no?, pero médica, pero sí hay un tema de desarrollo que está en proceso, entonces el consumir cualquier tipo de droga afecta. Me consta que estás también asesorando en la ley en la que se está trabajando para generar una regulación del consumo abusivo de alcohol. Sí. Hay que hacer ese hincapié porque el tema del consumo de alcohol, bueno, como ya decíamos, es legal, está bastante extendido, es cultural. ¿Qué hay que hacer? Si te dijeran que fuera una iniciativa solo tuya, ¿qué es lo que te parece que habría que hacer? Bueno, como el tema es cultural, hay que empezar como de a poco.
Yo creo que lo que se está haciendo ahora con esto de llegar a un acuerdo político para alcanzar una ley sobre regular el alcohol es un mensaje bueno a la sociedad. Ahora, por ejemplo, lo que se está empezando a hacer, como te decía, es poder llegar a un acuerdo en cosas mínimas que no se llegaron antes, por eso antes no se aprobó ninguno de los dos proyectos sobre alcohol que se presentaron en el 2008 con Tabaré, en el 2013 con Mujica. Se está tratando de ver y llegar a acuerdos para que este proyecto no naufrague como los otros. Yo creo que esto es un buen inicio. A la sociedad se le empezó a dar un mensaje. Bien. Ya sobre el final recojo algunas de las preguntas que nos llegaban vía Twitter. Algún padre que nos decía, bueno, pero ¿y cómo hago para saber si mi hijo está consumiendo marihuana o no, en edad liceal? Y bueno, la comunicación con los hijos creo que es fundamental. Poder llegar a tener una comunicación sincera, ¿no? Es una edad difícil, los chiquilines no te van a venir a decir, me fume un porro. O sea que creo que ahí es un tema de cercanía de los papás, ¿no?, con los hijos. Bien, ya sobre el final, y es un poco retomar lo que hablábamos en un principio, porque me interesa, ya hiciste especial hincapié en que la campaña de concientización debería apuntar a los jóvenes, a dar a conocer los perjuicios de fumar marihuana. Ahora, para aquellos que ya fuman marihuana, que vienen quizás de un proceso de lo que decís vos, comprar en el narcotráfico, en lugares donde no saben lo que están fumando. Sí. ¿Creés que desde ese punto de vista sí es una buena iniciativa esto de regular, de darle trazabilidad, de que sea accesible en farmacia? ¿O creés que esa gente que ya fuma seguramente no vaya a ir a comprar a las farmacias? Bueno, en principio es una ley que no abarca a todos los consumidores de marihuana. Hablando de los mayores de edad, es una ley que... ¿Por qué no abarca a todos? Porque la ley establece 3 modalidades de adquirir marihuana. Una es el autocultivo, la otra son los clubes de membresía y bueno, ahora las farmacias. No cualquiera se va a querer registrar en un registro. No cualquiera tiene el dinero para integrar un club de membresía. O sea, hay que pagar una cuota todos los meses. No cualquiera tiene la manera. Ahora hay que esperar, ¿no? Esperar un poco y ver en el tiempo cuáles son los resultados. Yo sé que esta política entra dentro de una política que va en contra de la prohibicionista que se tenía. El motivo, el objetivo es loable, el ir en contra del narcotráfico, pero el tema es que si vos mirás las cifras, sigue aumentando también el tema de la incautación de marihuana. En el 2016 fue la droga más incautada. ¿No te termina de convencer esto de que efectivamente la ley termine por quitarle clientes al narcotráfico? Y mira, yo mirando un poco lo que hablábamos de los adolescentes y el mensaje que les llegó a ellos, y mirando, pesando, ¿no?, y mirando por el otro lado a quiénes alcanza, a quiénes benefician, y yo me quedo con esta parte de la población a que me interesa proteger, ¿no?, a los adolescentes. De repente, si la ley se hubiese iniciado con esta campaña de prevención en la educación, sería otra la historia. Esa pero se era está haciendo al final. La última pregunta que te iba a hacer. ¿Da el tiempo una campaña de concientización que arranque en mayo para prevenir sobre los efectos hacia julio? Mira, yo te voy a decir algo. La ley ya de por sí dice otra cosa. La ley habla de una materia obligatoria que esté en la currícula escolar. Es más, hasta se le pone nombre a esa materia, que es sobre prevención de uso problemático de drogas. Esa materia, desde el 2013 que está la ley, hasta ahora no existe. No se ha llegado a un acuerdo entre ANEP, Junta Nacional de Drogas. Lo que sé, por ejemplo, que ahora la Junta contrató 20 técnicos a quienes se los va a capacitar y en coordinación con técnicos de la ANEP se van a dar algunos talleres, pero no es lo que dice la ley. Es muy diferente tener una materia con un profesor que se compromete con el alumno a enseñarle que talleres o que una campaña como la que se va a hacer ahora. Son cosas muy diferentes. O sea, ves claramente que hay como una especie de falencia en lo previo a la venta de marihuana, que era la campaña de concientización. Sí. Ahí hay una falencia. Y quedó un vacío ahí.
Analía Pereira, te agradecemos por tu presencia esta mañana, fue muy ilustrativa la charla, seguramente habrá gente que pensará distinto o habrá gente que tendrá otra percepción, pero es un tema que claramente se ha instalado en la sociedad, que vamos a estar hablando largo tiempo, así que seguramente te volveremos a convocar. Bueno, muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.